Inicie la grabación de la clase. Digamos que hablamos el día de hoy de la pancreatitis crónica y que estos son los conceptos básicos a partir de los cuales vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Es una clase relativamente corta. Lo más importante es saber qué vamos a hacer cuando tenemos una pancreatitis crónica, en qué casos se indica cirugía, en qué casos no, y qué modalidades son las más empleadas como tratamiento. Decíamos que a diferencia de la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica se produce en consecuencia de múltiples factores que van sumando entre sí. Entre ellos, beber alcohol y fumar cigarros son dos de los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Enfermedad que consiste en una inflamación persistente, lo cual provoca un daño permanente del páncreas con cambios anatomoclínicos o anatomohistológicos que consisten en fibrosis y estenosis ductales, seguidos de una declinación o falla de la función exócrina y endocrina. A esto se conoce como fallo pancreático. Un paciente con pancreatitis crónica es aquejado principalmente por dolor abdominal, constituyendo el síntoma predominante de esta enfermedad. Y podemos decir que por lo general el diagnóstico se efectúa mediante estudios por imágenes y eventualmente pruebas de función pancreática. El tratamiento incluirá el control del dolor y tratamiento de la insuficiencia pancreática. Aquí nada más mencionar que la pancreatitis crónica suele ser de diagnóstico difícil. En la fase más aguda de la enfermedad todavía cuesta hacer el diagnóstico, ya que como existe una destrucción del parénquima pancreático y una insuficiencia del mismo, el diagnóstico laboratorial con dosaje de enzimas como amilasa o lipasa no es de mucho valor, pues sus valores pueden estar normales en sangre a pesar de la enfermedad, justamente por el deterioro de la función de este órgano por la pancreatitis crónica. Y los métodos de imagen más empleados como la tomografía, también la resonancia magnética o incluso la ecografía abdominal, en la fase inicial de la enfermedad no muestran mayores síntomas, sino hasta una fase más avanzada de la misma. El tratamiento de esta patología, como dijimos que el dolor es lo más frecuente y lo más molestoso para los pacientes, es un dolor de difícil control. Entonces, el tratamiento básicamente se ve orientado al manejo de este dolor y también a tratar la insuficiencia pancreática, que como dijimos puede ser tanto exócrina como endocrina. Es decir, aparte del déficit de insulina y glucagón, también tendremos déficits de lipasas, proteasas y amilasas. La idea de la clase del día de hoy es evaluar las conductas quirúrgicas de la pancreatitis crónica, así como el manejo de las complicaciones locales de esta. Varias de las complicaciones locales también ya mencionamos en la clase anterior cuando hablábamos de pancreatitis aguda, y vamos a retomar el día de hoy, recordar un poco de eso y también interiorizarnos un poco más en la técnica quirúrgica para el manejo de estas complicaciones. Empezamos entonces revisando el tema del tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver que la principal indicación del tratamiento quirúrgico en la pancreatitis crónica es el dolor abdominal. Este dolor puede ser muy intenso, discapacitante y, como decíamos, de difícil manejo con tratamiento analgésico. Entonces,
en algún punto de la evolución de la pancreatitis crónica, esto puede ser una indicación quirúrgica. Otras indicaciones quirúrgicas incluyen manejo de las complicaciones de la pancreatitis crónica, que pueden ser estenosis biliar, estenosis duodenal o incluso del colon. También se puede producir trombosis portal o esplénica y, al igual que en la pancreatitis aguda, aquí también existen formaciones de pseudoquistes, los cuales pueden complicarse, pueden ser persistentes o producir síntomas como la compresión, si son de un tamaño grande, o dolor. La ascitis pancreática constituye también una complicación local, así como las fístulas pancreáticas que pueden dar lugar incluso a los derrames pleurales, en general de predominio izquierdo. Y otra indicación importante del tratamiento quirúrgico para la pancreatitis crónica lo constituye la sospecha de cáncer de páncreas. En resumen, entonces, estas son las indicaciones de un tratamiento quirúrgico. El dolor es la indicación principal. La sospecha de cáncer de páncreas es otra indicación importante y todas estas complicaciones locales constituyen una indicación relativa dependiendo de cada caso. Entre un 15 y un 35% de todos los enfermos de pancreatitis crónica requiere algún tipo de cirugía por un dolor pancreático que se considera intratable por métodos menos invasivos, es decir, por tratamiento meramente médico. La elección del tipo de procedimiento quirúrgico dependerá de varios factores. Estos factores son los que citamos aquí abajo a continuación. Los factores que determinan la elección del procedimiento quirúrgico son el diámetro del conducto de Wirsung, la existencia de parénquima funcionante, la presencia de complicaciones locales y el riesgo quirúrgico del paciente. El conducto pancreático principal o conducto de Wirsung está frecuentemente dilatado como consecuencia de los cambios que sufre el parénquima pancreático en esta patología que es la pancreatitis crónica. Las indicaciones de cirugía varían o el tipo de cirugía varía si este está dilatado o si está estenosado. Por su parte, la existencia de parénquima pancreático funcionante es otro criterio. Si tenemos un páncreas que está en general necrótico, ya disfuncional, es un páncreas que no vale la pena preservar. Sin embargo, si el páncreas sigue funcionante, entonces es un páncreas que sí vale la pena preservar y sacar o remover solamente la parte afectada por necrosis. La presencia de complicaciones locales se refiere, por ejemplo, a la formación de los pseudoquistes pancreáticos o a la formación de fístulas del trayecto pancreático hacia la cavidad peritoneal o hacia la cavidad pleural. Y por último, el riesgo quirúrgico del paciente. Muchas de estas cirugías son bastante complejas en cuanto a su técnica y manejo postoperatorio y tienen una morbimortalidad relativamente elevada. Entonces, si el paciente no está en condiciones de tolerar una cirugía de dicha envergadura, se procederá a un manejo más conservador, quirúrgico, pero menos agresivo. Y una vez que determinamos qué factores tenemos presentes dentro del paciente a tratar, podremos optar por algún tipo de cirugía. Estas cirugías pueden ser derivativas cuando no se reseca el tejido pancreático, sino que se deriva una estructura hacia el estómago o hacia el asa yeyunal, por ejemplo. Podríamos optar, de acuerdo a la localización de las lesiones, por una pancreatectomía distal o pancreatectomía izquierda, si tuviéramos necrosis o fístulas que van a afectar la región córporo-caudal. Y
podemos realizar en casos necesarios una DPC o duodeno-pancreatectomía cefálica cuando la principal problemática se encuentra a nivel de la cabeza del páncreas. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, podemos elegir un tipo de cirugía acorde. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Hoy por hoy se utiliza bastante una combinación mixta de estos tipos de cirugías y vamos a ver qué es lo que conviene más en cada uno de estos casos, teniendo en cuenta los factores mencionados recientemente. Este es el escenario número 1. Paciente con páncreas funcionante y un conducto de Wirsung dilatado. Hablamos de un conducto de Wirsung dilatado cuando este mide más de 6 milímetros de diámetro. Entonces, en un paciente con un páncreas funcionante y un conducto de Wirsung dilatado, la cirugía sugerida es una cirugía de tipo derivativa. Es decir, no vamos a resecar el páncreas, sino que vamos a aliviar el dolor a través de una derivación pancreático-yeyunal. Dice aquí, la pancreático-yeyunostomía de Partington-Rochelle es una modificación de una técnica más, derivativa también denominada cirugía de Puestow, y dependiendo del grupo quirúrgico y el país o la región, se va a elegir un tipo de cirugía con respecto a la otra. Esto varía dependiendo de las preferencias del centro quirúrgico, del cirujano, del paciente, etc. Las ventajas de una pancreático-yeyunostomía son una alta tasa de remisión del dolor a corto plazo con una mínima pérdida del tejido pancreático, porque como bien dijimos, las pancreático-yeyunostomías no son cirugías resectivas, sino que más bien se consideran cirugías derivativas. A pesar de esta alta tasa de éxito, este tipo de cirugías no evita el desarrollo de estenosis, por ejemplo, a nivel de la vía biliar o duodeno, precisamente más frecuentes en pacientes con dilatación ductal. Entonces, la cirugía denominada pancreático-yeyunostomía es una cirugía de tipo derivativa, no implica resección y ayuda para aliviar el dolor en todos aquellos pacientes que tengan dilatación del conducto de Wirsung. La pancreático-yeyunostomía de Partington-Rochelle solo debe emplearse en presencia de una dilatación del conducto de Wirsung y ausencia de cualquier tipo de complicación local o masas inflamatorias a nivel de la cabeza. Como decíamos, o como dice su nombre, esta cirugía de tipo derivativa es una pancreático-yeyunostomía. Y funciona porque se cree que parte de la fisiopatología del dolor en la pancreatitis crónica es un aumento de la presión intraductal, lo que se traduce en un dolor en la región pancreática producido como consecuencia de esta alteración. Entonces, para aliviar la presión intraductal, lo que se hace es una derivación pancreático-yeyunal. Se destecha, por decir de alguna manera, el páncreas, dejando al desnudo o al descubierto el conducto pancreático principal y posteriormente se alza un asa yeyunal a modo de Iderux y esta asa también se abre longitudinalmente para posteriormente poder suturar los labios inferiores del conducto pancreático principal con los labios inferiores de la incisión que hicimos en el yeyuno y los labios superiores a los labios superiores del conducto a los labios, digamos, del yeyuno. Entonces va a quedar como tunelizado o derivado el conducto pancreático principal en toda su longitud hasta el asa yeyunal que hayamos elegido
para hacer la anastomosis. Por este motivo es que esta cirugía solamente es útil cuando hay una dilatación del virsum. ¿Por qué? Porque si el virsum estuviera fino, estenosado, entonces no se podría llevar a cabo un correcto drenaje desde el conducto pancreático principal hacia el asa yeyunal. Entonces, pacientes con dolor más una reserva funcional importante, es decir, un páncreas que funciona y un conducto de Wirsum dilatado, se indica una pancreático-yeyunostomía de Partington-Rochelle. Habíamos visto, que esta pancreático-yeyunostomía de Partington-Rochelle es una derivación o una técnica derivada de la cirugía de Puestow-Gillespie. Las dos son pancreático-yeyunostomías. La única diferencia es que en una de ellas se sutura directamente el conducto pancreático principal hasta el orificio o la apertura en el asa yeyunal, y en la otra cirugía no se hace la sutura con la mucosa directamente del conducto pancreático, sino que simplemente se pega ahí por encima el asa yeyunal y el líquido pancreático va a drenar desde el conducto hacia el asa yeyunal de todas formas, solo que el tipo de suturas varía. Ambas son pancreático-yeyunostomías y ambas se indican en pacientes con pancreatitis crónica con dolor, dilatación del conducto pancreático principal y el parénquima pancreático funcionante, sin complicaciones locales, es decir, sin pancreatitis, sin necrosis y nada por el estilo. Es una cirugía puramente derivativa. Y otra vez tiene una tasa de éxito de hasta el 80% de alivio del dolor. Una alternativa u otro método para tratar el dolor asociado con la dilatación ductal es la descompresión endoscópica. Esta se puede llevar a cabo mediante un catéter o tutor introducido por vía transpapilar en el conducto de Wirsum. Aquí entra en juego el método diagnóstico y terapéutico conocido como CEPRE o pancreatectomía. Dios mío, estoy con un trabalenguas en la cabeza. La CEPRE entonces constituye un método auxiliar o un método alternativo de tratamiento para estos pacientes y básicamente por vía endoscópica se ingresa por la boca, estómago, duodeno hasta la segunda porción, donde se localiza la papila mayor. Una vez localizada la papila mayor, como vemos acá, donde van a estar drenando tanto la vía biliar principal como el conducto pancreático principal, se introduce un stent o un tutor a través del conducto pancreático principal para asegurar un correcto drenaje de su contenido hacia el asa duodenal. Esto evitaría, en teoría, que se acumule líquido ahí, que se vaya trancando, pero esto no ha demostrado ser superior a las alternativas quirúrgicas, debido a que justamente estos stents o tutores pueden llegar a trancarse o a actuar como cuerpos extraños y de esa manera otra vez aumentar la presión intracanalicular. Entonces, es un procedimiento endoscópico que se realiza a través de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también conocida como CEPRE. Y es, al igual que la cirugía, un mecanismo de descompresión, solo que esto es por vía endoscópica y no abierta. Esta es una alternativa entonces a estas pancreático-yeyunostomías. Una alternativa menos mórbida, pero que no ha mostrado ser superior a la cirugía. Eso es lo que se realiza en forma electiva cuando se trata de una pancreático-yeyunostomía para derivar el contenido del conducto pancreático hacia el asa yeyunal para reducir la presión y por ende reducir el dolor en estos pacientes con pancreatitis crónica.
Escenario número 2 o escenario B, paciente con pancreatitis crónica, pero un conducto de Wirsung no dilatado. Cuando el dolor se asocia con un conducto de Wirsung no dilatado, el tratamiento es más controversial y no hay una unanimidad o un consenso en cuanto a esto. Sí podemos decir que clásicamente estos casos han sido tratados mediante resecciones pancreáticas izquierdas, como pueden ver en estos esquemas, que pueden ser más o menos extensas y que pueden o no asociarse a la anastomosis del páncreas remanente o páncreas restante a un ASA en Iderux. Aquí en estos esquemas, en el número 1 se ha quitado o extirpado la cola del páncreas. Aquí una resección un poco más extensa se ha quitado o removido el cuerpo y la cola del páncreas. Y decíamos que aquí podemos dejar esto directamente cerrado y que el remanente pancreático drene a través del duodeno hacia el asa yeyunal, o podemos realizar una pancreático-yeyunostomía y derivar de esta forma su contenido también al asa yeyunal. El dolor puede continuar debido a la persistencia de las cabezas del páncreas y que este sitio, la cabeza del páncreas, es considerado el verdadero marcapasos del dolor en la pancreatitis crónica, debido a que es la región o zona anatómica en que más frecuentemente se producen complicaciones inflamatorias. Entonces, en la cabeza del páncreas existe frecuentemente una masa inflamatoria que constituye el marcapasos del dolor pancreático. Eso es lo que pretende ilustrar esta imagen de aquí. Obviamente que si tenemos una masa inflamatoria a nivel de la cabeza del páncreas, de nada sirve hacer una exéresis o extirpación del cuerpo y la cola, debido a que la principal causa del dolor está en la cabeza. Entonces, si la lesión está a nivel de la cabeza, de nada nos sirve hacer una pancreatectomía corporocaudal o distal o izquierda. Entonces, en la actualidad, la pancreatectomía izquierda o pancreatectomía distal se emplea en escasos casos y solo está indicada cuando la enfermedad se localiza exclusivamente a nivel de la cola del páncreas. Cuerpo o cola en realidad. Y tenemos aquí unas piezas quirúrgicas donde podemos observar de este lado el vaso unido a la cola y parte del cuerpo del páncreas, y la misma pieza quirúrgica vista desde el otro lado, con la vena esplénica dibujada o observada aquí en la parte inferior del borde pancreático. No necesariamente al hacer una pancreatectomía distal vamos a remover también el vaso, pero frecuentemente esto ocurre debido a la disposición anatómica de su vascularización. Entonces queda claro que si la lesión está en la cabeza, no sirve de nada hacer una pancreatectomía izquierda, pero sí esta es de utilidad cuando la enfermedad se localiza exclusivamente en la cola del páncreas, cuerpo o cola de páncreas. Con el fundamento de que la pancreatitis crónica presenta un predominio de inflamación en la cabeza del páncreas, que se considera una vez más el marcapasos de la pancreatitis crónica, surgieron nuevas técnicas tratando de enfocar la resección a la cabeza del páncreas. Lo que se vio entonces fue que la mayoría de las patologías o de las masas inflamatorias se localizaban aquí, en la cabeza del páncreas, y por ende las siguientes técnicas
fueron desarrolladas para tratar la patología localizada en la cabeza del páncreas. Y este tipo de cirugías son también de resección, no de derivación, porque al haber una complicación local se produce disfunción o alteraciones anatómicas también como funcionales de la cabeza, por lo que no vale la pena preservar la cabeza y sí vale la pena resecarla o removerla. Aquí es entonces donde entra la denominada cirugía de Whipple. La duodenopancreatectomía cefálica de Whipple ha sido el procedimiento estándar más empleado en el manejo de la pancreatitis crónica. Aunque esta cirugía es exitosa frente al dolor, con una tasa de éxito mayor al 80%, y para la prevención de potenciales complicaciones en órganos adyacentes al páncreas, esta cirugía también debemos decir que presenta pobres resultados a largo plazo debido a su alta mortalidad. La mala función digestiva postoperatoria altera la calidad de vida de los pacientes en forma notable. En la cirugía de Whipple, entonces, es una cirugía de tipo resectiva, utilizada o empleada para el manejo de las patologías localizadas a nivel de la cabeza del páncreas. Esta resección consiste en resecar la cabeza del páncreas junto con la porción distal o antral del estómago, todo el duodeno y la primera asa yeyunal. Todo esto que estoy marcando aquí, todo eso se quita en una cirugía de Whipple y posteriormente se hará la reconstrucción elegida por el equipo quirúrgico. Es una cirugía, como ustedes ven, muy grande, es una resección muy amplia y es, sin embargo, el gold estándar para las patologías localizadas a nivel de la cabeza del páncreas. La ventaja de este procedimiento es que conserva el páncreas izquierdo y por ende no produce una insuficiencia endocrina, sino que mantiene la funcionalidad del páncreas. Aquí vemos en el esquema primero, donde tenemos una imagen de lo que se va a resecar con la cirugía de Whipple. La resección, decíamos, de esta cirugía implica todo el antro del estómago con el píloro, toda la porción duodenal hasta la primera asa yeyunal y evidentemente aquí por detrás la cabeza de la glándula pancreática. Posteriormente, entonces, solo resta la reconstrucción del tracto biliodigestivo que se realiza a través de esta asa de Iderux. O sea, puede ser de varias maneras, pero en síntesis es una asa yeyunal que será unida a cada una de las estructuras que quedaron libres. Se va a unir al páncreas, aquí punto A, se va a unir a la vía biliar, punto B, y se va a unir al estómago por acá, cerrando, por supuesto, el cabo que queda aquí suelto. Esto va a quedar todo suturado, entonces se va a producir una derivación del estómago, del páncreas y de la vía biliar a un asa yeyunal. La cirugía de Whipple o duodenopancreatectomía cefálica es de elección cuando existen otras indicaciones quirúrgicas además del dolor. Estas indicaciones pueden ser una estenosis biliar, una obstrucción duodenal, entre otros. La cirugía de Whipple, entonces, es una cirugía resectiva con una mortalidad importante, con una alta respuesta positiva al manejo del dolor y que consiste en quitar la cabeza del páncreas, el duodeno, la región antral del estómago y posteriormente reconstruir uniendo todas las estructuras a un asa yeyunal. Nos tomamos una pequeña pausa de 5 a 10 minutos y al volver pasamos a discutir la cirugía de las complicaciones locales.
Continuamos con la clase para dar fin a lo que sería este módulo de hepatobilio pancreático. Y esta segunda parte está basada a la descripción de cirugías para el manejo de las complicaciones locales de la pancreatitis pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica, como bien dijimos, es consecuencia de múltiples factores como el consumo de alcohol y tabaco en dosis altas por un largo periodo de tiempo, lo cual conlleva la aparición progresiva de fibrosis, dilatación del conducto de Wirsung o Wirsung y otro tipo de anomalías que pueden llevar a la necrosis, tanto intra como peripancreática, y otras complicaciones como las que están citadas a continuación. Estas son algunas, no todas, pero las más importantes. Los pseudoquistes crónicos, la obstrucción duodenal, la ascitis pancreática y otro tipo de fístulas internas, y la estenosis biliar. Estas patologías de estenosis biliar, obstrucción duodenal, estas dos, por ejemplo, pueden ser tanto consecuencia de la fibrosis y retracción del tejido pancreático adyacente como consecuencia de la presencia de pseudoquistes, por ejemplo, que llevan a la compresión extrínseca de estas estructuras, ya sea el duodeno o la vía biliar principal. La presencia de una de ellas no excluye la presencia de otras y en varias ocasiones podemos encontrar combinación de estas complicaciones en los pacientes con pancreatitis crónica. Vamos a describir cada una de ellas con su respectivo manejo quirúrgico. Empezamos entonces hablando de la estenosis biliar. La estenosis biliar, como veíamos recién, consiste en la estenosis o disminución del calibre de la vía biliar principal, ya sea por la fibrosis que produce retracción de estos tejidos o por la presencia de algún pseudoquiste o colección que esté produciendo una compresión extrínseca. Cualquiera sea el caso, la indicación quirúrgica en pacientes con estenosis biliar está limitada a estas situaciones, que son la colangitis aguda, dilatación persistente en las vías biliares por encima del sitio de la estenosis, con o sin niveles alterados de bilirrubina o fosfatasa alcalina, y como tercer punto, la evidencia de cirrosis biliar a través de una biopsia hepática. Estas tres constituyen las indicaciones para cirugía en caso de constatarse estenosis biliar. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos una estenosis biliar que produce en forma consecuente la dilatación permanente de la vía biliar proximal al sitio de la estenosis o que produce la cirrosis hepática constatada por biopsia o colangitis? ¿Qué cirugía proponemos al paciente? Pues tenemos un par de opciones. El tratamiento es la anastomosis o derivación biliodigestiva y esta puede ser tanto colédoco duodenal como colédoco yeyunal. Cualquiera de estas dos opciones es válida. Se suele preferir la colédoco yeyunal entre estas dos, pero ambas son opciones válidas. Esto de una derivación biliodigestiva, colédoco duodenal o colédoco yeyunal, funciona en los casos que solamente hay estenosis. Sin embargo, en el caso de que además de la estenosis existan otras complicaciones asociadas, el mejor tratamiento será la duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple, que habíamos descrito como cirugía resectiva aquí anteriormente. Entonces, en síntesis, si simplemente tenemos una estenosis de la vía biliar, solamente la estenosis, entonces procedemos a hacer una derivación colédoco-duodenal o colédoco-yeyunal, levantando hasta aquí un asa
del tubo digestivo. Entonces sería colédoco-yeyunal o colédoco-duodenal. Pero si además de esta estenosis tenemos estas complicaciones locales, como ser obstrucción duodenal, pseudoquiste cefálico o de la cabeza del páncreas, el mejor tratamiento será no solo esta derivación, sino que una resección que será la duodenopancreatectomía cefálica. Entonces resecamos todo el segmento enfermo de la cabeza del páncreas, el duodeno y la porción antral del estómago y procedemos después a reconstruir uniendo un asa yeyunal a el estómago, a la vía biliar y al páncreas. Esta entonces es la alternativa en caso de que además de la estenosis haya alguna complicación local. La segunda complicación que vale la pena mencionar es la ascitis pancreática y presencia de otras fístulas internas. La perforación de un conducto en la superficie del páncreas puede originar una fístula retroperitoneal, porque recordemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Vemos aquí como ejemplo el conducto pancreático principal transcurriendo por el centro del órgano y vemos aquí cómo se produjo desde el conducto hacia la superficie la formación de una fístula pancreática. Aquí en este caso eso está dando lugar a un pseudoquiste y aquí en este otro caso de fístula pancreática dice esta flechita efusión pleural o derrame pleural. Entonces, cuando el orificio de la perforación es hacia anterior, la fístula comunica con la cavidad peritoneal. Se abre entonces paso desde el retroperitoneo hacia la cavidad abdominal y puede provocar lo que se llama ascitis pancreática, que es lo que vemos en esta imagen tomográfica aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Cuando el páncreas o el pseudoquiste que estaba conectado con el conducto biliar, pancreático principal, se rompe hacia la cavidad abdominal, genera lo que se llama ascitis pancreática. Esta ruptura puede ser también no solo hacia la cavidad produciendo una ascitis pancreática, sino hacia el interior de alguna víscera contigua, como será aquí el ejemplo. Vemos aquí una fístula pancreática al interior de la cavidad, en este caso duodenal o yeyunal. También puede ser con el colon transverso o pancreatogástrica, dependiendo de la localización de esta fístula. Entonces, cuando se produce un trayecto fistuloso entre el páncreas y la superficie, si esto drena a la cavidad, tenemos lo que se conoce como fístula pancreática hacia la cavidad o ascitis pancreática. Si esto va hacia alguna víscera vecina, como vemos en este ejemplo aquí abajo, es una fístula que se va a llamar pancreatogástrica, pancreatoduodenal, pancreatoyeyunal o pancreatocolónica, dependiendo del órgano afectado. Pero, ¿qué pasa cuando el orificio fistuloso es posterior? En estos casos, el trayecto se dirige a la cavidad pleural, como vemos aquí en estos cortes coronales, donde tenemos un pseudoquiste pancreático que se rompe y fistuliza hacia la cavidad pleural, produciendo consecuentemente un derrame pleural. Esto puede ocurrir, pero no es frecuente que ocurra, también hacia el pericardio. En ese caso será denominada fístula pancreático o pancreatopericárdica. Lo más común es que se rompa hacia la cavidad peritoneal y sea una ascitis pancreática o se rompa hacia la cavidad pleural produciendo un derrame o efusión pleural. Mientras que las fístulas en las vísceras vecinas, como la pancreático-yeyunal, pancreático-duodenal, pancreático-gástrica, esas en general, en especial estómago e intestino delgado,
se suelen cerrar en forma espontánea. Por otro lado, la ascitis pancreática, así como la fístula pancreatopleural, evolucionan como grandes colecciones con una escasa tendencia a la resolución espontánea y un severo compromiso del estado general debido a la hipoproteinemia. Entonces, tanto la ascitis pancreática como la efusión pleural o derrame pleural son cuadros que no suelen resolverse en forma espontánea y que por el contrario llevan a un compromiso severo del estado general. El primer paso cuando sospechamos de una ascitis pancreática o de un derrame pleural por fístula pancreática, en estos casos se debe realizar el diagnóstico de cada una de estas patologías a partir del análisis del líquido obtenido por punción. Si es un derrame pleural, como vemos aquí en este esquema, entonces nos dedicaremos a hacer una toracocentesis, y si fuera una ascitis pancreática la sospecha, entonces haríamos una punción peritoneal. En cualquiera de estos casos son de gran valor diagnóstico la presencia de niveles elevados de amilasa y una concentración de proteínas de más de 3.5 gramos. Con eso, entonces, estaríamos haciendo el diagnóstico de la fístula pancreática hacia la pleura o hacia la cavidad peritoneal. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento inicial consiste en evacuar este líquido, ya sea a través de la misma punción por vía percutánea, como también alimentando al paciente por vía enteral y parenteral, además de administrarle somatostatina o derivados para disminuir la secreción pancreática. Lo que vamos a hacer entonces es una punción, drenaje de este líquido ascítico, mientras que alimentamos al paciente para resolver el cuadro de hipoproteinemia, y a la par administramos somatostatina o derivados para disminuir el flujo o la producción de estos líquidos. Si con esto la acumulación de líquido de todas formas persiste, entonces la cirugía está indicada. ¿Y qué procedimiento vamos a hacer en estos casos? Pues el procedimiento de elección es otra vez una anastomosis del orificio fistuloso o del pseudoquiste hacia un asa en Iderux, como vemos en este esquema. Habíamos visto que de repente si es una comunicación permanente del pseudoquiste y la vía pancreática, es muy probable que esto se siga perpetuando. Entonces lo que haremos será un drenaje o derivación desde la parte más declive del quiste hacia un asa yeyunal. Eventualmente se puede hacer hacia el estómago también, dependiendo de la localización. En síntesis, el procedimiento terapéutico quirúrgico está indicado cuando el tratamiento médico falla y consiste en una cisto-yeyunostomía. Vemos aquí el esquema quirúrgico, tenemos aquí demostrada la prominencia correspondiente al pseudoquiste, donde vamos a realizar una apertura, drenar o aspirar su contenido, y luego realizar una apertura en el asa yeyunal, y vamos a unir borde posterior con borde posterior y el borde anterior con el borde anterior, logrando crear una comunicación entre el pseudoquiste y el asa yeyunal para que se produzca este drenaje continuo y poder así solucionar el cuadro del paciente. De esta manera ya no va a drenar hacia la bolsa, hacia la cavidad pleural, y tampoco va a drenar hacia la cavidad peritoneal, sino que va a drenar directamente a través de esta derivación al asa yeyunal. Si este manejo por algún motivo no fuera posible,
estaría indicado resecar el segmento de páncreas que está distal a la fístula y luego anastomosar el segmento proximal a un asa en Iderux. Si es que, como decíamos, no podemos resecar este segmento, no podemos hacer esta derivación, haremos una pancreatectomía generalmente distal y la porción que queda podemos cerrarla o podemos derivarla a un asa yeyunal aquí para que tenga un drenaje hacia este lado y el otro drenaje aquí por el duodeno. Entonces, opción 1 para el tratamiento de la ascitis pancreática sería la punción diagnóstica del líquido y luego el drenaje de ese líquido, alimentación del paciente y disminución de la secreción a través de somatostatinas o derivados. Si esto no llega a hacer cesar el cuadro y la acumulación persiste, entonces procederemos a la cirugía. ¿Qué cirugía? Una cisto-yeyuno-anastomosis, como vemos, o cisto-yeyunostomía, que es lo mismo, que es la conexión entre el quiste y el asa yeyunal, para que en vez de drenar a cavidad pleural o cavidad peritoneal, drene al asa yeyunal. Cuando este procedimiento no es posible, se reseca entonces el segmento de páncreas distal a la fístula y lo que queda, como vimos, se anastomosa a un asa. Una alternativa sería la colocación endoscópica de un tutor en el conducto de Wirsung y la mortalidad de esta complicación es bastante alta y oscila entre el 15 y 40% de todos los casos. Es decir, es un porcentaje bastante elevado, para nada despreciable, tanto de mortalidad como de morbilidad. Esta es la opción terapéutica B. Vemos aquí un pseudoquiste de importante tamaño, donde decidimos hacer una resección. Vemos aquí se está cortando a nivel del cuello del páncreas para quitar toda la cola con el pseudoquiste y el cuerpo. Y esto puede ir así cerrado finalmente, o opción B, hacer una pancreático-yeyunostomía. Una vez más, para las ascitis pancreáticas o fístulas pancreáticas hacemos la resección del segmento que está afectado. Esta parte sale y esta parte o se cierra, se sutura o se deriva a un asa yeyunal. Veíamos que como alternativa a este procedimiento tenemos el tratamiento endoscópico con la colocación de una prótesis en el interior del conducto pancreático principal. La tercera complicación local que vamos a describir hoy es la obstrucción duodenal. Esta es una complicación muy poco frecuente y cuando se presenta suele estar asociada a la estenosis biliar. Sus causas habituales son la inflamación o fibrosis del duodeno y más raramente una compresión extrínseca por el pseudoquiste que está localizado a nivel de la cabeza del páncreas. La seriada gastroduodenal que vemos aquí a la izquierda es el estudio que nos permite evaluar el grado de obstrucción y las posibilidades del tratamiento expectante. Esta entonces es una seriada gastroduodenal donde vemos que el contraste pasa correctamente a partir del estómago, primera y segunda porción del duodeno, donde empezamos a tener una estenosis duodenal para luego volver a la normalidad cuando llegamos al asa yeyunal. Veíamos que esto puede ser inflamación o fibrosis de las mismas paredes duodenales o una compresión extrínseca por alguna patología cefálica como un pseudoquiste cefálico del páncreas. ¿Qué hacemos en estos casos? Tenemos dos opciones. Cuando la obstrucción persiste y la única complicación presente es esta misma obstrucción, por ejemplo, si tenemos una obstrucción a este nivel,
y solamente es obstrucción, ya sea por fibrosis o estenosis del duodeno, en esos casos se realiza una gastroenteroanostomosis, que es lo que vemos aquí. Pasando la fase fea o obstruida, alzamos un asa yeyunal y hacemos una anastomosis que se llamará entonces gastro-yeyuno-anastomosis. De esta manera, el contenido del estómago no se va a trancar aquí por la obstrucción, sino que va a pasar directamente del estómago al asa yeyunal sin inconvenientes. Esto es cuando la estenosis es pura, es decir, cuando no está asociada a otras patologías. En caso de que múltiples complicaciones estén asociadas, el mejor tratamiento será nuevamente la duodenopancreatectomía cefálica. La duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple está indicada entonces en todos los casos que haya una complicación aquí a nivel local en la cabeza del páncreas. Entonces repetimos, si solo hay estenosis por fibrosis, pero no hay complicación local asociada, se hace una gastro-yeyuno-anastomosis o gastro-yeyunostomía. Sin embargo, si además de la estenosis hay alguna complicación local, procedemos a realizar la cirugía de Whipple, que nos va a permitir extirpar el antro, la cabeza del páncreas y toda la región duodenal y la porción distal de la vía biliar, también incluyendo la intrapancreática. Entonces, sin asociaciones de otras patologías, gastro, yeyuno, anastomosis. Si hay alguna complicación cefálica local, etcétera, se realiza la cirugía de Whipple o duodenopancreatectomía cefálica. Y ya para terminar, tenemos un último tema, que son los pseudoquistes crónicos. Dejé para el final, pero realmente esto es lo más frecuentemente tratado. Los pseudoquistes crónicos se reabsorben en forma espontánea entre el 20 y 30% de las veces, sobre todo cuando estos pseudoquistes son pequeños, es decir, cuando son menores de 5 centímetros y sus paredes no están calcificadas. Entonces, si estos pseudoquistes son pequeños, en un 20-30% de los casos van a ser completamente reabsorbidos sin dejar mayores inconvenientes o secuelas. La presencia de una pancreatitis crónica es lo que caracteriza a los pseudoquistes crónicos y determina el enfoque que se va a aplicar. Los pseudoquistes crónicos de menos de 5 centímetros pueden ser observados, ya que, como dijimos, una reabsorción espontánea es muy probable. Sin embargo, la cirugía está indicada en aquellos pacientes que tienen pseudoquistes crónicos de más de 5 centímetros y en todos los pseudoquistes que produzcan dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer a estos pacientes? Esto para saber nada más las complicaciones que pueden sufrir los pseudoquistes, esto es importante. Un pseudoquiste es cuando pasa la medida de los 5 centímetros, es más probable que se complique. ¿Y cómo se complica? Se complica infectándose, perforándose, obstruyendo por compresión de estructuras o simplemente produciendo una hemorragia. Cuando se produce una hemorragia, se puede hacer una arteriografía con el fin de embolizar el vaso que está sangrando y posteriormente ya se va a definir teniendo en cuenta lo mismo para todas estas complicaciones. Y lo que se hace, o el procedimiento de elección, es una cisto-yeyuno o una cisto-gastroanastomosis. Esto que está aquí en forma circular con línea de puntos corresponde al pseudoquiste pancreático. Misma imagen tenemos aquí abajo a la derecha. ¿Cómo decidimos si vamos a derivar el quiste al estómago o al asa yeyunal? Es bastante sencillo. Vamos a tener en cuenta la parte más declive del pseudoquiste. Si la parte más declive del pseudoquiste está por encima de la región mesocólica, es decir, si la lesión es supramesocólica, la derivación va a ser cistogástrica, unión entre el quiste y el estómago. Sin embargo,
Si la parte más declive de este pseudoquiste es inframesocólica, entonces haremos una derivación cisto-yeyunal. ¿Se entiende? Entonces, el tratamiento finalmente va a ser una cisto-yeyuno o una cisto-gastroanastomosis, dependiendo de la localización de la parte más declive de este pseudoquiste. Ya veíamos esto en la clase anterior cuando hablábamos de los pseudoquistes de la pancreatitis aguda. No varía mucho el tratamiento en estos pseudoquistes crónicos, donde se puede abordar por vía tanto abierta como laparoscópica, dependiendo de los insumos y la experiencia del equipo a cargo. Lo que se hace en cualquiera de los dos casos es abrir la pared anterior del estómago, luego abrir la pared posterior del estómago en dirección a nuestro pseudoquiste, y una vez que encontramos la pared del pseudoquiste, este también se abre, se aspira su contenido y posteriormente se sutura la pared del pseudoquiste con la pared gástrica posterior. Y finalmente, lo que se termina de hacer es suturar o cerrar la pared gástrica anterior. Y queda de esta manera. Decíamos que si el pseudoquiste está por debajo del plano mesocólico, es decir, si es inframesocólico, la derivación va a ser a un asa yeyunal. Y consiste en lo mismo, se abre el pseudoquiste, se abre el asa yeyunal y se suturan los labios de estos para dejar una especie de túnel de derivación entre el quiste con el asa yeyunal. Entre el quiste con el asa yeyunal. Decíamos, se puede hacer por vía abierta o laparoscópica. Y finalmente mencionar nada más la cirugía endoscópica, así como el drenaje percutáneo, son opciones terapéuticas válidas también, pero estas están contraindicadas cuando las complicaciones locales de la pancreatitis crónica requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, si tuviéramos aquí este pseudoquiste importante que estamos viendo, que seguramente por su tamaño produce ciertos grados de obstrucción y de dolor, en estos casos, si solo pusiéramos un catéter, como vemos aquí, guiado por ecografía, y esta colección o pseudoquiste, mejor dicho, está directamente en contacto o está comunicado a través de una fístula con el páncreas, si no cerramos esta fístula, esto siempre se va a estar reproduciendo por más de que hagamos el drenaje externo. Entonces, ese es un caso donde necesitaríamos hacer una cirugía resectiva de cuerpo y cola de páncreas para que sea realmente útil el tratamiento final. Porque si no, vamos a drenar el pseudoquiste, vamos a salvar la urgencia, pero se va a volver a formar si es que el conducto fistuloso no es resecado. Por eso dice aquí que la cirugía endoscópica, si bien es súper útil, está contraindicada cuando hay otras complicaciones de la pancreatitis crónica que requieran un tratamiento quirúrgico. Hasta aquí es lo que quise compartir con ustedes el día de hoy. Entender y recordar lo que es una pancreatitis crónica, cuáles son sus causas, cómo se nos puede complicar, que su complicación principal es el dolor y que este puede estar ocasionado por diversas patologías del páncreas, que pueden ser necrosis, puede ser la dilatación del conducto de Wirsung, y que dependiendo de estos factores y de la presencia o no de otras complicaciones locales, estaremos eligiendo entre una técnica quirúrgica resectiva o una técnica derivativa o una mezcla de ambas. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. La próxima semana ya nos queda nada más nuestro examen. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer ahora o la pueden escribir en el chat. Aquí veo que alguien preguntó en cuál libro basarse para los parciales. Las clases están básicamente guiadas por el libro de Michans. Siempre les suelo poner la bibliografía al final de las clases. Sí utilizo otros libros de consulta, pero con lo que ven en las clases y el Michans van a tener una buena guía para los temas de examen.
Ok, si ya no queda otra pregunta, entonces me despido de ustedes, que tengan muy buen resto de jornada y éxitos para el examen de la próxima semana. Hasta pronto.